Bienvenidos al canal de Mi Salud Consciente. Hoy vamos a hablar de un tema que se suele dar con bastante frecuencia en mi consulta. Se trata de personas que vienen a la consulta, me comentan que han realizado muchos planes nutricionales, pero que no consiguen perder peso y no saben por qué. Hoy, gracias a la bioresonancia, vamos a poder dar respuesta a este problema. Bien, pues aquí tenemos la ficha de un cliente donde precisamente durante la entrevista inicial me comentaba que había realizado muchos planes nutricionales y que la sensación que tenía es que encontraba una gran resistencia para poder perder peso y que sin embargo en cuanto se permitía ciertos pequeños caprichos pues recuperaba el peso con muchísima facilidad. Y bueno, aquí vemos como después de realizar el análisis por bioresonancia obtenemos aquí los registros donde vemos una parte con color rojo y otra con color marrón. Estas de color marrón son las que nos indican el órgano que en peor condición está. Aquí podemos ver que era el páncreas y él desconocía por completo que pudiese tener ningún problema de páncreas. De hecho, se había realizado alguna analítica y los valores de glucosa salían moderadamente altos, pero dentro de los valores de normalidad, aunque sí que se evidenciaba que había una tendencia al alza, ¿no? Pero no como para producir una resistencia a la hora de perder peso. Muy bien, pues entramos a evaluar el páncreas y vemos como el equipo detectó varios puntos oscuros que son los que nos indican que esa zona pues, tiene un alto nivel de entropía, de desorden molecular, y que muy probablemente en esas zonas ya no se realiza la función fisiológica normal de ese órgano. Cuando entramos a ver en detalle el análisis, encontramos en patomorfología unos valores no excesivamente altos, pero ya nos está indicando una tendencia, ¿no? El equipo ha detectado aquí a la derecha una resonancia, una frecuencia que ha emitido el órgano de este cliente y la está comparando con la frecuencia de la diabetes mellitus. Y como veis hay una similitud que no es muy alta, pero que ya nos indica una tendencia. La ventaja de estos equipos de bioresonancia es que nos permite detectar en fases muy tempranas como esta, una fase muy temprana de lo que en el futuro podría ser una diabetes mellitus. Y en estas fases tan tempranas el poder actuar por distintos medios, por ejemplo modificando algunos hábitos dietéticos, utilizando algunos suplementos naturales o incluso en este caso, como aplicamos posteriormente, utilizando una terapia por medio de frecuencias sanadoras para armonizar ese órgano, pues es muy probable que nunca acabe desarrollando ese problema. Cuando observamos también una pequeña biopsia que hicimos en este punto crítico, al analizarlo vemos que nos indica que hay una inflamación del páncreas y cuando damos al etalón de los microorganismos encontramos a la Escherichia coli, la E. coli, esta bacteria que está siendo la causa, el origen de esa inflamación del páncreas que posteriormente deriva en un posible problema de diabetes. Con lo cual, el equipo de bioresonancia ya nos ha orientado, nos ha enfocado perfectamente y nos ha marcado una línea de trabajo correcta. Cuando volvemos al registro inicial, encontramos que tiene un problema con la vértebra a nivel torácico y aquí arriba a nivel de primera vértebra lumbar. Seguimos buscando por si hay algún otro órgano que pueda tener indicios de que no esté funcionando
perfectamente. Y aquí, por ejemplo, viendo el estómago, los puntos de color amarillo sería lo ideal. Esto nos indica que esta zona está perfectamente. Vemos que no tiene ningún punto oscuro. Cuando entramos a analizar el estómago, a nivel de patomorfología, todos los valores están en verde. A nivel de microorganismos hay unos valores que no son patológicos, con lo cual el estómago no presenta ningún problema. Los intestinos, vemos como también predominan los puntos amarillos o el nivel de entropía 2, que sería el ideal. Entramos a analizar, puesto que es uno de los órganos principales que intervienen también en el proceso digestivo. Y aquí encontramos la E. coli, pero en una presencia menos agresiva que la que encontrábamos en el páncreas. Y a nivel de patomorfología no hay ni siquiera valores. Este índice de infinito indica que no hay ningún valor relevante de patología. Con lo cual, seguimos avanzando, vamos a ver el hígado. En el hígado tampoco se detectan problemas. Continuamos. Riñones. El riñón también es otro órgano muy importante a la hora de filtrar nutrientes, de retener nutrientes y luego pues a la hora de gestionar los líquidos, que sabemos que está muy directamente relacionado también con la ganancia o la pérdida de peso. Aquí vemos que tampoco hay valores, está todo en verde y los valores de alguna posible bacteria son muy lejanos a que esté presentando una actividad agresiva. Seguimos. Corazón, todo verde. El bazo, la tiroides, otra glándula importantísima que debemos de considerar siempre en cualquier objetivo de pérdida de peso, pues es la que regula la velocidad de nuestro metabolismo. Cuando entramos a analizar, vemos que todos los valores de patomorfología están en verde y los valores de microorganismos están muy lejos, con lo cual tampoco hay ningún problema a nivel de esta glándula. Y aquí pues se evidencia los problemas que tenía en la vértebra lumbar. Y bueno, un poco en resumen, hemos podido comprobar por medio de la bioresonancia cómo el factor clave y crítico que está impidiendo perder peso a este cliente es una mala regulación de los niveles de glucosa en sangre, de la metabolización de los carbohidratos, debido a que el páncreas pues probablemente no está emitiendo los niveles suficientes de insulina, que es la hormona que regula esos niveles de glucosa en sangre, con lo cual es muy probable que esté manteniendo unos niveles altos a lo largo del día de glucosa, lo que lleva a una tendencia a que tenga que ser acumulada en las reservas de grasa. ¿Cuáles fueron los pasos a seguir para que este cliente pudiese recuperar la capacidad de perder peso? Pues en primer lugar, realizar una serie de remedios con frecuencias correctoras. Como podemos ver aquí, este es el páncreas. Esta es la frecuencia de un órgano sano. Como veis, las dos líneas van muy juntas de forma armónica. Y el objeto es la frecuencia que emite el páncreas del cliente y que el equipo recibe para compararlo. Por eso vemos que sale una diferencia muy alta. De hecho, está la última porque la comparativa de similitud espectral indica que la frecuencia
del páncreas del cliente y la que sería la ideal están muy lejos, muy lejanas. Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es utilizar esta frecuencia cuando el páncreas está sano, la podemos transferir a un soporte líquido como agua, alcohol, o a uno como son bolitas homeopáticas o parafina. Y podemos de alguna forma impregnar este medio con esta frecuencia para que luego el cliente en casa pueda ir tomando varias veces al día ese remedio recibiendo esta frecuencia correctora. Además, podemos utilizar frecuencias de otros remedios, por ejemplo, alopáticos. Aquí tendríamos esta frecuencia que nos indica como de mayor potencial para ayudar, que es metformin, que es un hipoglucemiante, como podemos ver aquí. Es un antidiabético y que ayuda a regular los niveles de glucemia en sangre. Podríamos poner también en el soporte líquido o sólido esta frecuencia. Podríamos utilizar un remedio homeopático. También podemos utilizar fitoterapia, plantas, como las vainas de Phaseos vulgaris. Podemos utilizar las frecuencias sanadoras de las piedras preciosas, de las gemas, en este caso nos recomienda el coral. Y lo que determina si utilizamos un remedio u otro es tras realizar la vegetoprueba. Seleccionamos este remedio, realizamos la vegetoprueba y esto consiste en dar una pasada con esa frecuencia y obtener un resultado de vuelta con el nivel de corrección y de mejora que el órgano muestra al emitirle esta frecuencia. Vamos a hacer la prueba, ahora está emitiendo la frecuencia y el órgano nos devuelve un resultado. Aquí vemos cómo tras aplicar esa frecuencia el páncreas se ve fortalecido en un 19%. Y aquí podemos ver estos puntos que se resaltan, son los niveles de mejora de entropía que ha producido el aplicar esa frecuencia, con lo cual podríamos utilizar ese remedio. Que finalmente compararíamos los valores y el que tuviese un porcentaje mayor sería el que finalmente utilizaríamos. Además de la ayuda con los remedios que acabamos de ver, al cliente cada vez que venía a la consulta se le aplicaba también una terapia a base de frecuencias sanadoras, que es la metaterapia. Vamos a mostrar un ejemplo. Como veis, el equipo de forma automática va entrando capa tras capa. Si sigue detectando que hay unos niveles distorsionados de frecuencia y unos niveles de entropía altos, sigue entrando. Aquí en la primera capa entran las células B de los islotes pancreáticos. Profundizó una capa más, llegando hasta el conjunto de cromosomas. El que peor nivel de vibración se puede decir que tenía, de distorsión energética, era el número 19, se adentró en él, otra capa más, y aquí llegamos a las hélices de ADN, donde aún profundizó otra capa más, concretamente en la hélice de ADN referente a los receptores de insulina. Este es concretamente el problema que presenta su páncreas, ¿no? Que hay una resistencia a la insulina porque los receptores están alterados. Pues entonces desde aquí, desde esta capa tan profunda, por eso la metaterapia se considera que realmente va a la raíz del problema, porque aquí vamos a empezar a armonizar desde la capa más profunda, que son los pares de bases que componen las hélices de nuestro ADN. Aquí, como veis, están distorsionadas las curvas. Con metaterapias trataríamos de unirlas. Concretamente, la frecuencia o la forma que adquiere la curva,
el espectro frecuencial a nivel de ADN formaría como una V invertida, como una montaña con el pico en 4,9. Vamos a aplicar la metaterapia y lo observamos. Como veis, va mejorando el nivel de entropía de los puntos, va transformando muchos de ellos en amarillo, que es el color ideal, y los críticos, que son los oscuros, pues también los mejorará. Eso es. Y ahora vamos a ver cómo queda la curva, lo que sería la frecuencia. Como veis, ya la ha armonizado, se ha quedado perfecta. Podríamos pasar a la siguiente capa, aquí a los cromosomas, y así sucesivamente hasta las capas más altas. Y de esta forma armonizaríamos desde la raíz todo lo que sería a nivel celular, a nivel de tejidos, todo lo que sería el páncreas. Aquí en esta capa vamos a aplicar la metaterapia también y vamos a ver cómo la frecuencia, las curvas van a adquirir una similitud parecida a cuando el páncreas está sano. En este momento el cliente estaría recibiendo por medio de unos inductores estas frecuencias a nivel cerebral y su páncreas estaría recibiendo estas frecuencias. Como veis, ya tiene prácticamente la misma forma que un páncreas cuando está sano. Lo vamos a comprobar entrando aquí y buscando la frecuencia del páncreas. Aquí vemos el páncreas, vamos a quitar el del cliente, este sería el páncreas sano, y tras la metaterapia aplicamos la del cliente y como veis es prácticamente igual. De esta forma quedaría a nivel energético vibracional, el páncreas quedaría armonizado y este campo energético armonizado del páncreas se encargaría de ordenar a nivel molecular las células de ese páncreas, recuperando la funcionalidad a medio plazo. Además, al cliente se le adaptó una dieta con grupos de alimentos con bajo índice glucémico para que no hubiese unas respuestas tras las comidas de niveles altos de glucosa. Se le recomendó una serie de ejercicios a realizar también cada día para controlar esos niveles de glucosa. Se le recomendó que aumentara la ingesta en cada comida de alimentos ricos en fibra y que aumentara su ingesta de agua también. Y en apenas 2 semanas este cliente estaba perdiendo peso sin ninguna dificultad. En algunos casos más graves, más críticos, donde el cliente ya viene con un diagnóstico médico y viene padeciendo alguna patología de forma crónica o aguda, lo que hacemos es combinarlo con otras herramientas que también manejamos aquí en consulta, como puede ser la desintoxicación iónica, donde ayudamos al cuerpo a eliminar la concentración acumulada de sustancias químicas que pueden estar bloqueando todo el metabolismo también y que puede ser otra de las causas que refuerzan esa patología y que impiden que el metabolismo pueda trabajar de forma eficiente. Con la desintoxicación iónica pues ayudamos a eliminar la acumulación de grasa, la acumulación de sustancias como conservantes, pesticidas, la contaminación ambiental, la acumulación de los residuos tóxicos por el consumo crónico de medicamentos, también los residuos del tabaco, alquitrán, etc. Si se ha consumido alcohol o drogas, también se puede ir eliminando ese tipo de sustancias, de forma que damos una oportunidad de que el organismo se desahogue y pueda empezar a recuperar sus funciones elementales. Y en los casos donde después de haber aplicado todas estas herramientas pues seguimos recibiendo alguna resistencia a la mejora y al avance, recomendamos al cliente que abordemos otro de los factores que siempre están presentes en cualquier patología, en cualquier sintomatología. No es el único factor, obviamente, pero
la biodescodificación y la epigenética ya nos demuestran de forma científica que siempre detrás de cualquier patología, cualquier síntoma se encuentra o digamos que subyace debajo un conflicto emocional. Lo que hacemos es ayudar al cliente a que tome conciencia de cuál es el conflicto emocional que va asociado a ese síntoma. Le aportamos algunos recursos para que él pueda tener la capacidad de gestionar ese estrés que está viviendo en su vida, de forma que puede liberar toda esa tensión que provocaba una respuesta en su parte fisiológica, manifestando esa enfermedad. Una vez que eso se consigue con una correcta gestión emocional, pues la parte física queda liberada de esa tensión y recupera, por medio de la homeostasis o los procesos de autorregulación que le son propios, su equilibrio, su normalidad, su funcionalidad. Así es que, como habéis podido comprobar, si os encontráis en una situación similar donde hacéis planes nutricionales y realmente os cuesta muchísimo perder peso, pues quizá con este mecanismo, con la ayuda de estos dispositivos NLS de bioresonancia, que nos aporta una información tan valiosa, junto a las demás herramientas que hemos comentado, podamos darte respuesta y de nuevo permitir que puedas perder peso al realizar cualquier plan nutricional. Espero que te haya gustado este vídeo y espero que te sea de utilidad. No te olvides darle a me gusta y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo este tipo de información que te puede ayudar a cuidar tu salud, tu imagen y tu bienestar. Nos vemos en el próximo vídeo.